estar aquí. Mi nombre es Raúl Rispa, soy editor junto con Valeria Varas y Giorgio Varas de Immaterial Media. Y lo primero que les voy a pedir a ustedes es que los que estén sentados, por favor, se paren y hagamos un minuto de silencio por los 1885 muertos. Palestina, crónica de un asedio, es un libro extraordinario, de una persona extraordinaria, de un autor extraordinario, para un pueblo extraordinario. Debemos decirles como editores, en nombre de mis dos colegas y de todos sus equipos, en este libro, aparte de haber una extraordinaria cualidad literaria, no sabíamos que Daniel, entre sus múltiples facetas, era un extraordinario literato. Hace una literatura de viajes enraizada en una tradición que él no conocía, que quizá la haya descubierto cuando hemos estado en Granada presentando el libro en la Fundación Euroárabe, el final de un periplo en España, que ha estado en Madrid, en la Casa Árabe, en Córdoba en la Casa Árabe, en Sevilla en la Universidad de Sevilla y en Granada, en la Universidad de Granada, en la Fundación Euroárabe. Quizás él allí descubriría, ya no recuerdo porque fueron días muy intensos, que en el siglo XIII palestino intelectual importante fue enviado por el rey nazarí, la dinastía nazarí, la dinastía hispano-musulmana que reinaba en el reino de Granada, y que era un reino de absoluta tolerancia entre judíos, cristianos y musulmanes. Entre otras cosas, el nombre de Granada es Garnata, en judío, en hebreo, perdón. Ya había habido en el siglo XIII un intelectual que fue enviado por el rey a Palestina a que le contara Palestina. Y es un libro extraordinario que no está disponible. Como era extraordinario en el siglo VIII, una dama de alta alcurnia que viajó a Palestina también, procedente de Sevilla, también de Al-Ándalus, estamos hablando de cuando gran parte de España era hispano-musulmana, y también narró cosas de Palestina. Como el profesor Pedro Martínez Montávez explicó en el acto en Madrid, sobre Palestina y viajes a Palestina, se ha escrito una enorme cantidad de libros. El viaje que hace Daniel va a producir un libro. Y repito, la afirmación inicialmente era de quien les hablaba, pero luego encontramos que lo afirmaron no un editor con actividad internacional desde hace 45 años, sino alguien como el profesor Martínez Montávez, que por cierto fue el primero que tradujo poesía palestina actual, contemporánea, a una lengua occidental, tan pronto como el año 72. El mismo año que yo, muy jovencito, vine a Chile por primera vez, bajo la ilusión que nos producía nuestra generación, la Unidad Popular, encabezada por el presidente Allende, pues decía, y perdón por el largo paréntesis, y 4 oraciones subordinadas, que es lo que no debe hacer nunca un editor, permitírselo al autor, pero el editor, como no es autor, pues me lo puedo permitir. Quizás Daniel, sin saber eso, ha hecho una literatura excepcional en la mejor línea de Bruce Chatwin, o también, y quizás sorprenda a alguien, en el mejor cine de Alain Resnais y Hiroshima Mon Amour. Por cierto, no vamos a repetir el minuto de silencio, pero sí les pido que en sus corazones y en su cerebro lo hagan extensivo a los 289.000 muertos que ayer, 6 de agosto, hubo en Hiroshima por la bomba atómica.
Tanto Bruce Chatwin como Alain Resnais, en dos medios distintos, hacen algo que en gran medida Daniel va a superar, porque es de un amplio espectro, de un mayor amplio espectro que estos dos grandes maestros. Él hace un viaje interior y hay un viaje objetivo, y sigo citando a Montávez, a un sitio donde, en palabras de Jorge Arrate, va a volver sin haber estado nunca antes allí. La literatura de Daniel es de una sequedad extrema, a los Robert Bresson, nada barroca, pero retrata tan fielmente la vida de un palestino que incluso a los más racionalistas como el que les habla acaba emocionado. Y por lo tanto, su literatura cumple la función estética de crear belleza, y como no hay estética sin ética o ética sin estética, también cumple con la función de hacerles partícipe al lector de una manera extraordinariamente amena y divertida, si se puede decir algo de una situación tan trágica como la del pueblo palestino, entender de una forma aparentemente indirecta, pero como una radiografía retrata el esqueleto de un ser humano. Ahí hay desde el encuentro con una familia que nunca se acaba, que él va conociendo, comidas y comidas, nos da recetas gastronómicas. Yo he prometido, lo he intentado hacer la receta que da de un plato excepcional y no lo consigo, aunque yo sea andaluz y mi antepasada últimas hace 3000 años se opuso al rey David, pero no voy a presumir de palestino porque también tengo sangre judía y tengo sangre cristiana y por lo tanto soy un ciudadano del mundo. Ese ciudadano del mundo ha sido incapaz de hacer la receta de Daniel, pero porque es tan culta esa gastronomía como es culta su mirada. Valeria Varas ha hecho un relato visual con las fotografías que hace Daniel, porque, oh sorpresa, resulta que Daniel también es fotógrafo. Él no lo sabía, ¿eh? Tampoco sabía que era escritor, pero para eso están los editores. Daniel es arquitecto y, malgré este aspecto, resulta que tiene una mirada muy educada. Como vuelve a decir otro de sus grandes críticos en España, por cierto, él se volvió diciendo: vengo un poco sorprendido porque nadie me ha hecho una crítica. Digo, sí, te han hecho una crítica a todos, lo que pasa es que te han hecho una crítica favorable. No te han puesto ninguna pega, ¿no? Pega en español de España significa ninguna traba, etc. Bien. Su mirada es igualmente singular. Su mirada articula un relato visual que es un texto también. Igual que una imagen vale por 1000 palabras, a veces, otras veces una palabra vale por 1000 imágenes. En el libro de Daniel, que es híbrido, como él, como yo, como casi todos, no hay pureza sobre esta tierra, y líbrenos los dioses que sean de las purezas. En este libro híbrido, el relato textual y el relato visual forman una sola parte. Y al final uno descubre muchas cosas. Después de los capítulos en que él narra ese viaje interior y ese viaje exterior, está volviendo a Chile desde Madrid y entonces reflexiona políticamente. Y hace un ensayo, que la primera vez que lo dije en público se sonrojó, espero que ahora no lo diga, pero tengo autoridad para decirlo. Es un ensayo que está en la mejor tradición formal de la dialéctica, desde Hegel hasta Slavoj Žižek, pasando por Habermas y la Escuela de Frankfurt. Arrate dijo, y es un ensayo que hay que leer 2 veces por lo menos. Yo les aclaro, hay que leerlo 2 veces
porque es muy importante este texto y porque está muy bien articulado, no porque sea ininteligible, porque se entiende a la primera. No hace falta ser profesor de una universidad, especialista en la materia. Y finalmente, para acabar, el libro añade un pasaje por la historia de Palestina desde la mirada de Daniel. Es una historia, como todas, contada por alguien. Y como ya todos sabemos, el principio de indeterminación de Heisenberg se da en lo infinitamente pequeño, en la física cuántica, pero también se da en la actividad humana. El acto de observar modifica lo observado. Y por eso los libros son un arma de construcción intensiva. A pesar de que, en este caso, en nuestro país, llevemos 40 años sin política proactiva del libro, sigamos desde Pinochet con un IVA del 19%, no haya incentivos a que la gente lea, porque leer es pensar, y pensar puede ser malo para los poderes dominantes. La tesis final de Daniel es la única opción que muchos en Occidente y desde luego en Europa creemos. Probablemente es la más imposible de todas, y así se lo dijo Pedro Martínez Montávez. Estoy de acuerdo con tu formulación, no creo que sea viable. Pero por favor, es el tiempo de seguir luchando por las utopías. Sin utopías retrocederemos siempre. En 1908, mujeres morían en un taller textil de Nueva York. Y al día siguiente se pedía el voto para la mujer. Y todo el mundo decía que aquello era imposible. Hoy la mujer tiene voto en todas partes del mundo, salvo alguna parte del Islam. Les dejo porque el editor que les habla ha hablado excesivamente, cosa que normalmente no hago. Pero es que para mí este es un libro muy especial y eso es muy difícil que un padre lo diga de sus hijos. Y entre 2.400 libros, hijos, el de Daniel, créanme, cómprenlo, son 9.000 pesos, que son para los niños palestinos que no tienen libros. Tiene la palabra Jaime Avedrapo. Gracias. Me dejaste la vara muy alta porque asociaste sobre aspectos muy importantes de lo que significa el libro. Yo personalmente quiero decir que me siento honrado en compartir esta testera con Daniel. Yo antes de entrar en una reflexión muy breve y algunos tips para abrir el apetito solamente y lean el libro, invitarlos a leer el libro, quiero hablar de algunos elementos de la vida de Daniel que he tenido la posibilidad de conocer y creo que puede ser atractivo para ustedes. La amistad que nos une con Daniel de aproximadamente 7 años, 8 años que nos conocemos, muy peligroso, muy exitoso, me ha permitido conocer una persona que realmente en tiempos de escasez por el compromiso los asume con toda valentía. Debo también aclarar, y como ya lo dije en una presentación anterior del libro, yo vengo de otra vertiente del humanismo cristiano. Me dedico a las materias de seguridad y defensa. Compartimos en la Federación Palestina de Chile y hemos encontrado tener muchas convergencias desde la perspectiva del humanismo por la franqueza y porque no es aceptable lo que ocurre en Palestina. No vamos a hablar de la coyuntura, pero yo sí les quiero decir que Daniel, en sus sueños de utopía, nos ha invitado a todos a comprometernos un poco más con la causa. Ha llevado a personas de las más distintas sensibilidades, y no solamente de sangre palestina, a aceptar y a ver el dolor del otro, de no quedar indiferente con lo que el que sufre, a poder entender que esto no es un compromiso solo de quienes habitan en la zona, sino que es un compromiso de parte de toda la comunidad internacional y de cada una de las personas, porque lo de la comunidad internacional no se entiende bien.
Y en ese contexto es un honor para mí compartir la testera e invitarlos a leer un libro que, y entrando en materia ya propiamente del libro, nos invita a ser un ciudadano universal por un testimonio que probablemente la mayor vulnerabilidad que tiene es ser escrito por un hijo de palestino, por un descendiente de palestino. Pero que yo quiero también en este minuto terminar con ese peso y esa carga histórica, porque de alguna forma Israel se ha dedicado a hacer una negación sistemática de lo que fue ese pueblo. Incluso buscamos en la bibliografía de ellos respuestas a la injusticia que se comete. Por tanto, un hijo de un descendiente palestino que quiera revolver a su tierra, me parece que ya es el momento de encontrar el valor justo de lo que eso significa y terminar con los estigmas de terroristas y los estigmas de personas infrahumanas que se relacionan poco civilizadamente y el respeto a la única democracia que existe en Oriente, que es Israel. Yo creo que ya es tiempo de cambiar esa cosmovisión y quiero en ese mismo contexto agradecer públicamente a Daniel, porque esto es un compromiso tangible. Siempre estuvo al alero de formar a nuevos jóvenes, siempre estuvo al alero de llevar ideas vanguardistas a nuestro sector para comprender la realidad del pueblo palestino. Pero hoy día dio un paso más y lo deja por escrito. Y el valor del testimonio de Daniel, que esto es un libro testimonial, que nos invita a ser un ciudadano universal vigilante del respeto de los derechos humanos y las situaciones de injusticia, me parece que en sí mismo ya es una contribución a la causa, pero no a la causa palestina solamente, sino que a la causa de la humanidad. Y en ese contexto yo quiero entrar al texto propiamente tal, y como son tantos los elementos que podría traer a colación, yo solamente quiero que digan en 6 aspectos que me llamaron puntualmente la atención. Bueno, decirles que es un libro de 15 capítulos y que tiene 2 bonus tracks que son bastante interesantes sobre una visión que yo discrepo bastante con Daniel, pero está muy bien argumentada sobre por qué se vive en Palestina desde el materialismo dialéctico de su posición. Yo tengo algunas revisiones respecto a eso, pero no es la ocasión que veamos eso. Me quiero quedar con el testimonio de Daniel en los 15 capítulos que nos presenta su obra. Primero que todo, ensalzar el valor del testimonio, de un testimonio que nos muestra hechos irrefutables, y desde mi formación profesional en materia jurídica, estoy en Derecho Internacional, puedo ver a través de su obra cómo se violan sistemáticamente cada uno de los derechos humanos que hemos señalado como comunidad internacional que lo íbamos a preservar y a proteger. El derecho al agua, el derecho a la movilidad, el derecho a la expresión, el derecho a la libertad en su sentido más íntimo de cada persona. En Israel se respira con permiso, se mueve con permiso, checkpoint por todas partes. Y esa situación de indignación no ha sido suficiente para en 60 años lograr una solución que lo describe muy bien el libro y con una narrativa simple, con una narrativa del valor testimonial de una persona que a través de sus ojos nos cuenta una verdad que ha sido posible plasmar en papel. He tenido la fortuna de conocer Palestina, he estado varias veces allí y me reprocho a mí mismo no haber levantado una obra como la que le agradezco a Daniel, que ha sido capaz de darse el tiempo, a pesar de la amargura, de ver cada día de los episodios que nos narra en su libro, llegar en la noche al hotel a escribir lo que vivió, lo que vivenció, los olores que sintió, los contactos, las relaciones con las personas en Palestina. Todo eso lo plasma muy bien en el libro y creo que vale mucho la pena que lo vean. Una segunda aspecto que me llama poderosa la atención es que Daniel en su relato habla desde la decepción. Es de la decepción. ¿Por qué no hemos hecho más si ya las comunicaciones y la información las tenemos? ¿Por qué las religiones nos han hecho cargo de resolver un asunto que evidentemente Daniel lo señala como uno de los puntos focales en los cuales está la raíz del conflicto, pero también les deja claro a través de sus propias líneas y su propia pluma de que es un problema político por la lucha por la tierra, que está llevando que el pueblo que vive la opresión tenga que estar asediado todo el momento, como dice el título del libro, frente a alguien que no se cansa, no se mide en desplazar al otro. Y esa convicción lo lleva a sentir y a escribir desde la decepción. Eso me da paso para el tercer punto, que son cómo Daniel, de una manera muy simple,
nos muestra la hipocresía de lo que fueron los acuerdos de Oslo, del cómo todo el proceso político escrito en alrededor de 200 páginas nos demuestra y nos revela lo que fueron espacios de autonomía hoy día transformados en verdaderos batustanes. Todos los compromisos de no crear más asentamientos ni crear checkpoint y permitir una autoridad nacional palestina con cierta capacidad administrativa que iba a permitir la consolidación de un Estado-nación, lo puede demostrar en los hechos y en la vivencia del autor cómo todo eso fueron farsas. Fueron jugar con un pueblo ocupado, con los relatos que nos cuentan de Calandia, con las simbologías de las llaves, con los presos niños palestinos, donde él fue testigo de cuando liberaban a uno y tuvo la fortuna de estar en el barrio y en la algarabía que se provoca en su familia cuando retorna a casa, después de no haber cometido ningún crimen. Impunidad, impunidad, impunidad. La atmósfera del libro. Pero que debo señalar que estas vivencias límites que vive el personaje me llevan a un quinto elemento. ¿Y cuál es el elemento y la gracia de esta obra que me permito ensalzar? Entre todo esto el autor no se pierde y no deja de admirar la arquitectura, no deja de admirar el paisaje, no deja de admirarse cómo ese pueblo mantiene tradiciones ancestrales y lucha todos los días por mantener su identidad, por mantener el buen trato al forastero, por cobijarlo, por darle alimento. Y todo esto mezclado entre aromas y sabores que van consiguiendo que Daniel salga de la estructura teórica que conformó desde Chile, cromándose en uno de los grandes sobre el tema palestino que tenemos en nuestro país, a tener que encontrarse con su realidad in situ y ver y plasmar que todo lo que él sabía del punto conceptual y teórico era bastante menor e insignificante a lo que significaba la vivencia de vivir y estar en Palestina. Y por último, sexto punto, es que en la obra, y lo dije la primera vez que tuve la ocasión de presentar el libro de Daniel, deja un gusto amargo por parte del autor, en donde las salidas no se ven a esta ocupación, no se ven muchos caminos, y como bien plantean, la solución más ideal que de alguna manera dibuja el autor, pareciera tan lejana que queda la impresión de que no hay mucha esperanza. Y al igual que la otra vez, y hoy día con otras personas, yo quiero agradecerte, Daniel, porque la esperanza es el libro que tú has escrito. Estás moviendo conciencias, estás señalando la verdad y estás manteniendo una ruta que algún día, ojalá más temprano que tarde, veamos al pueblo palestino en libertad. Así que yo termino diciendo simplemente gracias, Daniel. Muchas gracias por venir. Mi mamá llegó justo cuando estábamos terminando. Así que... No había taxi. Era broma, mamá, todavía no terminamos. Ahora me toca. No se preocupe, si era tarde. Pero las madres hay una sola. Menos mal, porque fueran dos sería un desastre. Madre, te amo, gracias por estar aquí. ¿Me toca a mí? Te toca a ti. Llegaste justo. Bueno, yo primero quiero agradecer y decirles que me siento honrado con la presencia de todos ustedes acá, ¿no? Quiero decirles que no estaba planificado que en medio de estos lanzamientos que hemos programado por este libro estuviera pasando lo que está pasando. Claramente el libro se produjo en un tiempo en donde no preveíamos que íbamos a estar sometidos a una nueva masacre. No es nada original, el pueblo palestino está acostumbrado. Y lo que es más lamentable es que estemos de una u otra manera acostumbrados. Lo más lamentable es que el mundo reaccione cuando nos matan de 200 al día. Pero cuando mueren 2, 3, 4 todos los días, la verdad es que a nadie le interesa, ¿no? Yo decidí escribir el libro, bueno, primero por pagar
por pagar una deuda. Quizás es complejo, no todos saben, pero yo nací el 28 de junio de 1967, que fue el mismo día que los sionistas anexaron Jerusalén después de la guerra de los 6 días. Todos los cumpleaños que recuerdo, además de los problemas de salud que yo traía al nacer, recuerdo que siempre mi familia estuvo muy preocupada de este tema y que era un tema omnipresente todos los días y todo el día, ¿no? A pesar de múltiples cosas, mis primos, mis tíos, no había reunión familiar en donde este tema no fuera y no ocupara una centralidad absoluta. Y es extraño porque vivir a miles de kilómetros de distancia, pero vivir siempre preocupado de un lugar tan distante, va conformando, ¿no? una identidad que es parte de un crisol mucho más complejo. Por lo tanto, había una deuda que pagar con mi propia historia, en el sentido que en esta como visión en donde pareciera que todo lo que pasa es un designio de alguien o de algo que te da una señal. Parece que el día de mi nacimiento marcó de una u otra manera el camino que yo iba a tomar en la vida, al ingresar a la política tan pequeño, porque empecé a militar muy, muy pequeño, en un proceso de transformación, ¿no? Mi mamá quería que yo fuera cura y yo estuve a punto, pero justo antes de eso vi la luz roja y me salvé. Decidí convertirme en un hombre de izquierda y comunista. Pero ahora hay otra deuda que yo también pago con este libro y que es bastante antigua. Yo me dediqué desde muy pequeño a estudiar y a difundir lo que yo iba sabiendo de la causa. Y meterse a la causa palestina es un tema complejo, porque uno cree que se mete a un tema que es actual. Y en la medida que tú empiezas a ver, tú empiezas a retroceder en la historia, y empiezas a retroceder en la historia, y cuando vas 9000 años antes del día en que tú estás, te das cuenta que Palestina juega un lugar central en el desarrollo de la historia de la humanidad, ¿no? Y que de una u otra manera tiene un lugar central. De hecho, el texto del final es Palestina, una mirada al centro del mundo, tratando de parafrasear y de empatar con el etnocentrismo y el eurocentrismo con el cual se nos ha educado a todos nosotros y se nos ha contado la historia oficial, ¿no? Incluso más, hay una imagen que antecede el para saber más, que es esa, que está puesta ex profeso así, porque cada vez que a uno le han mostrado el mapa del mundo, lo que está al centro del mapa del mundo es Europa, y desde ahí se cuenta la historia, todo lo otro es periferia, ¿no? Entonces esa historia que se cuenta, que yo quise contar, es precisamente una historia que se cuenta desde Palestina, y es una historia más que de Palestina, es una historia universal mirada de Palestina. Pero desde que empecé a dar esta charla, siempre todos mis compañeros, sobre todo mis compañeros de partido, me reclamaban cada charla que yo daba: Daniel, escribe un libro, hace falta un libro. Muchos de los que están aquí me lo tienen que haber dicho más de alguna vez, ¿no? Y yo empecé hace mucho tiempo a escribir ese libro. Empecé a escribir la historia, y cuando iba en las 400 y tantas páginas me di cuenta que, salvo un par de hueones amargados como uno, nadie va a leer un libro de historia lleno de citas, lleno de nombres de ciudades, lleno de fechas, lleno de episodios, ¿no? Que hacen que una historia se convierta en interminable, pero al mismo tiempo inabarcable, fácil de comprender una historia tan larga. Y esto lo digo porque Palestina en 9000 años de historia ha tenido aproximadamente entre 127 y 150 años de paz. Todos los otros años siempre ha estado bajo un conflicto entre el pueblo originario de esa tierra, ¿no? Y algún invasor que ha estado de paso y que ha pretendido controlar esta porción tan importante del territorio, que es el puente natural que une África, Asia y Europa, ¿no? Y por supuesto doblegar a sus habitantes. Por lo tanto, entendí que el problema no era nada nuevo, y entendí que ayudar a masificar la realidad del pueblo palestino no pasaba por un libro de historia. Está ahí, algún día verá la luz, pero será
con otro objetivo. La idea de esto, haciéndome cargo de las 3 etapas de conocimiento que el método científico plantea, que las describe también Spinoza en algunos de sus libros, cuando él dice que mira, la primera etapa del conocimiento es aquello que uno conoce a través de la emoción y de la sensación, ¿no? Es lo primero. El problema más grande es que todos toman decisiones en esta etapa. Algunos se casan en esta etapa y después cuando llegan a la parte de la experimentación práctica ya es tarde, ¿no? Solo después de conocer a través de las sensaciones y de las emociones y de conocer en la segunda etapa a través de la experimentación práctica, cuando uno empieza a ver todo aquello que es capaz de replicar, todo aquello que es capaz de repetir, ¿no? Y que te permite ir develando las leyes generales, ¿no? Las fórmulas, entre comillas, uno es capaz de pasar a la tercera etapa y de conocer la esencia de los fenómenos. Entonces yo me di cuenta que en el tema palestino hay cientos de libros de historia y que son una lata. Y que muy pocos logran agarrar un libro de historia y terminarlo, ¿no? Y por lo tanto lo que faltaba para conocer el tema palestino era conocer la realidad palestina a través de las sensaciones y de las emociones. Entonces cuando surgió esta posibilidad de viajar a Palestina, Jaime estuvo en la despedida, de hecho es parte de esta historia también, yo les dije a ellos, mira, abrí un blog y les dije voy a estar escribiendo todas las noches lo que pase para que ustedes vayan recibiendo las impresiones del viaje en línea, con objeto de a la vuelta poder hacer un libro que nos permita reproducir y vivenciar lo que es pasar por Palestina. No vivir, pero pasar por Palestina ya es algo suficiente, ¿no? Y surgió esa posibilidad. Surgió esa posibilidad en un proyecto que era maravilloso y que estaba detenido por razones que son demasiado obvias, ¿no? Nos invitaron a Palestina a organizar un congreso mundial de palestinos para formar una red mundial, un Palestine Network, una red mundial palestina, una nación virtual que lograra unificar a todos los palestinos del mundo y orientarlos en el apoyo a la causa de liberación nacional del pueblo palestino. Nunca pensé que llegara el día en que yo iba a viajar a Palestina. Tenía ya más de 40 años y por lo tanto era un viaje que había esperado de verdad toda mi vida, ¿no? Y que me provocó una ansiedad y una fuerza. El día que nos despedimos, y se cuenta en el libro, era demasiado raro porque parecía que nos estuviéramos despidiendo para siempre y era un viaje de 14 días. Había algo que estaba en el sustrato y que era que todos sabíamos que cuando uno va a Palestina nadie sabe lo que va a pasar. Porque si hay algo que los israelíes se hayan propuesto es matar todo proyecto de vida en Palestina. Que nada de lo que tú planifiques salga como está planificado. Que ninguna propuesta, que ninguna programación, ni siquiera del día, salga como está planificado. Y que cuando tú vas a Palestina, nada salga como tú esperas. Y uno desde el primer minuto se da cuenta, ¿no? Porque es una intención manifiesta de convertir la vida de los palestinos en algo lisa y llanamente insoportable. Eso es lo que uno percibe. Esto de volver a un lugar en donde uno nunca ha estado tiene una explicación muy sencilla. En mis tiempos de juventud, cuando yo hacía cosas sin contarle a mi mamá, yo me dedicaba a trabajar para un partido de la WP y viajaba por Centroamérica diciéndole a ella que me iba de viaje mochileando. Y yo me dedicaba a recolectar en Latinoamérica dinero para las familias palestinas, para los huérfanos palestinos, para los combatientes palestinos, ¿no? Y tenía una estructura de apoyo en toda Latinoamérica. Yo no me podía imaginar que cuando yo llegara a Palestina me iba a encontrar con que muchos de esos amigos habían vuelto después del proceso de paz, de la firma del proceso de paz. Y fue tremendo llegar a un lugar en que nunca había estado, pero que cuando miraba a mi alrededor todo me parecía familiar. Las caras eran iguales a las que uno veía aquí de tus familiares, los nombres eran los mismos que todos tus familiares tienen, que todos tus amigos, que muchos de tus amigos tienen, no por supuesto los que no son de origen árabe, pero que las formas de hablar, que las comidas, que era todo tan familiar que uno se desestructura y uno no sabe si es de allá o de acá.
y empieza a comprender esta tesis de la identidad asesinas que vamos a ver más adelante. Pero lo peor es cuando tú te encontrás con todos tus amigos de toda la vida, a los cuales no ves hace 20 años, y que están ahí, y que logran juntarse en Palestina. Entonces el viaje se fue transformando, me fue transformando, ¿no? Y fue transformando también a aquellos con los que me encontré. Llegamos a Palestina y empezamos a vivir inmediatamente los efectos de la ocupación. Me esperaban a las 12, tuve 12 horas o 9 horas de interrogatorio y me demoré tanto en salir que ya no había nadie esperando, ¿no? Pero cuando llegué a la casa en donde me esperaban, después de un interrogatorio infernal, efectivamente estaba la comida servida desde el almuerzo esperándome, porque ellos saben que uno siempre llega, nunca se sabe cuándo, pero uno llega, ¿no? Y si no llega, bueno, lo más probable es que uno esté o muerto o en algún otro lugar. Y empezamos a vivir esto, ¿no? Logré entrar después de mucho rato, llegué a la ciudad donde me esperaban, que era Belén. Los primeros días que no tenía contemplado el trabajo al que iba a realizar, puse a prueba una de las profecías de mi madre. Mi mamá, cuando supo que yo iba a Palestina, me dijo: hijo, cuando tú entres a la gruta de la Natividad vas a recuperar la fe. Debo reconocer hidalgamente que hice todos los esfuerzos, me levanté. El segundo día, muy temprano en la mañana, fui a recorrer la ciudad sagrada. Entré a la gruta de la Natividad y no sentí nada. Y me acordé de mi madre y ahí caché que le iba a brindar una de las últimas decepciones que le podría brindar en su vida después de mucho tiempo. ¿No? Claro, duró poco. Duró poco porque después el viaje empezó a tener un ritmo distinto y tuve la oportunidad de conocer el muro de la vergüenza, que es, la verdad que es indescriptible, ¿no? Es brutal porque un muro que divide a los palestinos de los palestinos, un muro que es capaz de encerrar casas, un muro que es capaz de instalarse en una zona comercial a 2 metros de las vitrinas para matar un barrio comercial, un muro que es capaz de no respetar nada. Cuando yo siempre digo en los debates que me han visto, uno es lo que dice, o sea, uno es lo que hace, no lo que dice, es porque nadie puede hablar de que los israelíes quieran construir 2 estados cuando los están matando todos los días. La solución de 2 estados, cada vez que construyen un metro más de muro, cada vez que construyen una casa más de un nuevo asentamiento, cada vez que destruyen la economía palestina, cada vez que, como buenos aliados del complejo militar norteamericano, tienen que destruir bombas y no hacen nada mejor que destruyendo la economía incipiente del pueblo palestino que trata de desarrollarse, pero que cada 2-3 años van y lo borran de nuevo para que tengan que partir de cero, ¿no? Con un costo altísimo. Nadie puede decir que está tratando de construir la paz actuando de la manera que actúan los israelíes. Tuve la oportunidad de conocer instituciones que son milenarias, como la justicia comunitaria, que es sorprendente, es una bofetada a todos nosotros y a cómo se relaciona en nuestra sociedad. La verdad, conocer. Tuve la oportunidad de conocer Ramallah, que me provocó una amargura bastante grande, porque me di cuenta que la paz económica, la paz entre las clases dominantes se da también en Palestina, ¿no? Y que Ramallah, la capital de Palestina, es como cualquier capital. No se nota la pobreza en las capitales. Se nota en sus periferias un poco, pero uno entra a Ramallah y pareciera ser el primer choque, ¿no? Es que ahí la ocupación pareciera no sentirse mucho, o sentirse bastante menos. Después, si tú permaneces un par de días, te das cuenta que es igual de ahogante, ¿no? Pero te da la sensación de que ahí la vida es un poco distinta, de que los funcionarios públicos palestinos transitan por las carreteras para los israelíes, no por las que transitan los palestinos, que se demoran siempre en llegar, en unir 2 puntos 4 veces el tiempo que se demora en la otra. Y que además nunca sabe si va a llegar, porque puede pararse un auto israelí en la calle y convertir un auto cualquiera en un puesto de control móvil y decidir que tú no puedes detener, no puedes pasar nomás hacia donde vas. Conocí efectivamente Calandia y la experiencia de los checkpoints y de lo que son, y está escrito con una brutalidad que ahoga, ¿no? Conocí la demolición de casas, conocí
Conocí gente que, como los de Gaza hoy día, han sido desplazados 2 veces ya de sus viviendas. ¿Qué decir? Quedarse a morir si llegan los bulldogs israelíes de nuevo. Porque ya no están dispuestos a salir de nuevo. No están dispuestos a los 70 años a partir de cero, de nuevo. ¿No? Conocí la ciudad de mi abuelo, con también muchas de las cosas que pasan ahí que son vergonzosas. Conocí lo que se llama resistencia no violenta, que no existe, porque cuando en una manifestación no violenta te masacran, no sé qué sentido tiene hablar de la no violencia, ¿no? Conocí este retorno a la libertad para seguir luchando, salir de la cárcel después de mucho tiempo, para reincorporarte a la lucha por la liberación, pero para vivir bajo ocupación es fuerte, pero es lo que viven todos los palestinos. Conocí Hebrón, que es una ciudad robada, claramente, en territorio palestino. Conocí Jerusalén, no toleré estar más de 20 minutos. Yo creo que el dolor más grande que un palestino puede tener es entrar a Jerusalén, ver lo que han hecho de esa ciudad, que muchos dicen que es una ciudad sagrada, pero que acumula tanto odio que parece más ciudad maldita que ciudad sagrada. Uno cuando está en Palestina dice, mira, si este es el pueblo elegido por Dios, uno no sabe cómo será el pueblo elegido por el diablo, la verdad. Es una pregunta que uno se hace legítimamente, ¿no? Yo me la puedo hacer como soy ateo y ya no logré convencerme de la existencia de ningún Dios a lo largo de la historia, a pesar de todos los esfuerzos tremendos que hizo mi mamá, ¿no? Conocí todo lo que viven los palestinos de una u otra manera. Y efectivamente en el regreso planteo una reflexión, primero que está dada por tratar de fijar la realidad, tratar de fijar cómo es Palestina ocupada. Y elaboro la tesis sobre la antítesis que existe entre dos procesos sociales, dos procesos psicológicos, pero de psicología social, que son la esquizofrenia colectiva y la desesperanza aprendida. Bueno, la esquizofrenia colectiva ustedes la pueden entender básicamente con mucha facilidad mirando lo que pasa en Gaza hoy día, ¿no? Es increíble que alguien que es capaz de darle un aviso a 1.800.000 personas para que se vayan en 10 minutos de sus casas, porque si no se las van a bombardear y se las van a demoler, ¿no? Alguien que es capaz de matar inocentes y de bombardear escuelas, hospitales, de bombardear ambulancias, ¿no? De destruirlo todo, ¿no? Un ejército incompetente que no es capaz de diferenciar un civil de un militar, un ejército absolutamente mediocre y cobarde, que cobra venganza en niños de 1 año, que los convierte en terroristas o en escudo humano. Esa esquizofrenia colectiva se vive todos los días en Palestina porque los que hacen eso se sienten víctimas y se venden al mundo como víctimas. Y eso es verdaderamente esquizofrénico. Es esquizofrénico, es una alteración de la percepción de la realidad tan brutal como la que se vive en nuestro país. Cuando los que más tienen y los que pueden mantener a sus futuras generaciones por 10 años sin trabajar, le tienen pánico a los que nos tienen que comer mañana. Es la misma esquizofrenia colectiva que cuando los más ricos no quieren pagar un poco más de impuestos para que los que no tienen nada puedan estudiar. No es distinta. Es la esquizofrenia colectiva que genera el poder y la dominación. Y por el otro lado está la desesperanza aprendida, aquellos que después de sufrir toda una vida, por varias generaciones, no creen en nada, no crean nada. Y ya no quieren creer. Tampoco es tan distinto a lo que pasa en las poblaciones más vulnerables de nuestra ciudad. Cuando yo voy en Recoleta a las poblaciones más vulnerables y veo a la juventud consumida en la droga, que no tiene horizonte, que no tiene sueño, que no sabe, o que más bien está... ¿Por qué esta sociedad los ha convencido que ellos no tienen un lugar en esta sociedad? No lo tienen, ¿no? Y pienso en los palestinos, me doy cuenta que estamos viviendo lo mismo, claro, en otra dimensión y con otra crueldad y con otra radicalidad. Pero son fenómenos que golpean, y que golpean mucho. Y cuando estructuro la tesis de salida, y que aquí claramente la matriz ideológica, que tampoco va a hacer esto para discutirlo con Jaime acá, pero para mí el humanismo religioso
es una cárcel, ¿no? Porque una de las cosas que yo aprendí en este libro es el cúmulo de identidades asesinas que tenemos distribuido en la sociedad nosotros. Esas identidades que son capaces de afirmar su existencia negando la de otros. Y que la más evidente es la identidad religiosa, que dice que mi Dios es el verdadero y por lo tanto el Dios de todos ustedes no. Mi verdad es la absoluta y la de ustedes es mentira. Esa es una identidad asesina que afirma su existencia negando la de los demás. No es muy distinta cuando alguien dice, mira, el matrimonio es solo entre un hombre y una mujer. Esa es una identidad asesina. Y esas identidades asesinas que además son aquellas identidades que están acostumbradas a definir a los seres humanos desde una sola variable. Yo soy cristiano, yo soy judío, yo soy comunista, yo soy palestino, yo soy chileno, yo soy boliviano. Uno cuando se define desde una sola perspectiva, efectivamente mata todas las otras partes de la identidad de uno que es real. Cuando uno logra la convicción de que hay que eliminar todas las identidades asesinas, comienza a vivir un proceso en donde la diferencia ya no se teme, sino que se valora. Es mucho más avanzado que la teoría de la tolerancia de los masones del siglo XVIII y de la Ilustración. Porque la tolerancia es aprender a aceptar aquello que no te gusta. Y el respeto es, efectivamente, que es una etapa posterior a la tolerancia, ¿no? Aprender a vivir con ello. Pero la valoración de la diferencia es una etapa mucho posterior, tanto que a la tolerancia y al respeto. Y esa es la sociedad que yo me imagino. Entonces cuando alguien dice que es la menos viable, yo digo, no, cuidado. Que yo no hablo desde la decepción, ni hablo desde el pesimismo, sino que todo lo contrario, hablo desde el optimismo. Porque no es que sea inviable, es la única viable. Es la única viable. Le gusta a quien le guste y le duela a quien le duela. La única posibilidad de paz en Palestina. Y que eso pasa por el fortalecimiento de los pensamientos de izquierda, que sean capaces de hacer retroceder a la identidad asesina y situarla en un lugar en donde no logren imponerle su verdad al resto de la sociedad. Podamos construir un Estado multicultural, multinacional, plurinacional, en donde, que sea laico y democrático, y en donde cualquiera pueda vivir según sus preceptos mientras no daña a lo otro. Que es algo como lo que necesitamos en Chile, en Guatemala. Si esto no estamos hablando de una cuestión que solo pase en Palestina. Entonces este libro, que está centrado en Palestina, finalmente es también un libro de carácter y de alcance universal, que quiere remecer conciencia, ¿no? Y que también es un regalo, sobre todo, a los descendientes de primera, segunda, tercera y cuarta generación, descendientes de palestinos, que no tienen y quizás no van a tener, menos los chilenos, porque nos tienen un odio profundo y bastante particular a los chilenos de origen palestino. En Israel nos deportan bastante más a menudo que cualquier otra nacionalidad, ¿no? Ellos tienen derecho a entrar libremente a nuestra patria, pero acaban de deportar a una compañera periodista, ¿ya?, que es chilena, de origen palestino, ¿no? Y que quiso entrar a Palestina en estos minutos y no la dejaron sencillamente porque era chilena de origen palestino. Por lo tanto, esto es un libro que también es un regalo, de una u otra manera, para todos aquellos descendientes de Palestina y para todos aquellos que todavía se compran estas identidades semi-asesinas o semi-asesinas, que suelen hablar de pueblos originarios como si hubiera de verdad algún pueblo que no fuera originario, digamos, ¿no? O como si fuera verdad que efectivamente las nacionalidades, que también son identidades un poco asesinas, son lo que nos van a permitir construir el mundo que queremos, que es para todos y todas, sin ningún tipo de discriminación. Ese es un poco el libro que yo he logrado hacer, y efectivamente antes de escribirlo, y hasta el día de hoy todavía me cuesta creerlo, yo no sabía ni que era fotógrafo ni que podía llegar a ser algún día escritor. Espero poder cumplir con la tarea, porque esto a uno le surge como una necesidad de contar algo, ¿no? De poder transformar a través de esto. Y yo tengo hoy día la certeza
más que hace algunos meses, de que este libro sí nos va a poder ayudar a transformar en algo, en la dirección de apuntar a esa sociedad con la que todos soñamos, pero que muchas veces hacemos muy poco por construir. Eso. No se vayan, que ahora viene lo mejor. Vamos a iniciar un turno de mesa participativa en este país y en esta pseudo-democracia donde todo se resuelve con mesas participativas, lo cual, como todos ustedes saben, es una pura puesta en escena que sirve para poco. Pero antes, en nombre de todos y sin citar a todos los que intervenimos en esta labor, sin citar a todos porque la lista es sorprendentemente larga, quisiéramos decir que hay que agradecer, entre otras personas presentes, al señor embajador de Cuba y a su asesor cultural, que hoy nos acompaña. Igual que hay que agradecer la expresión que ha enviado por email o por teléfono, de excusar su presencia por otras obligaciones, un arco muy variado de gente que va desde el vicepresidente del Senado, el senador Eugenio Tuma y el senador Felipe Harwell, hasta en otro extremo el presidente de la Asociación Nacional de la Prensa de Chile, con Ricardo Kuchen, y en otros ámbitos que personas del libro, tampoco solidario en Chile, dentro de la industria editorial, como la presidenta de la Asociación de Editores Independientes, que también nos acompaña, o el coordinador de la proyección internacional del libro chileno, que es nula hasta ahora, como ustedes saben, porque prácticamente no existe el libro chileno, está dominado por las multinacionales. Para eso luchan estas personas que acabo de mencionar ahora, por ejemplo. Yo voy a rogarles que las preguntas y las respuestas sean breves, para que sea un diálogo real, para que quien tome la palabra no suelte su discurso y para que ni Daniel ni Jaime vuelvan a soltar otra vez otro discurso largo, sino que realmente sea un diálogo socrático. Acuérdense que los diálogos, Platón y Aristóteles, las preguntas y las respuestas son muy breves. Volvamos a Aristóteles y Platón, por favor, y no a la crítica de la razón dialéctica de Sartre, porque esa es muy difícil de leer. Sí queremos decirle, finalmente, aparte de darle las gracias por la asistencia, y antes de que se acabe este acto subversivo, es que digo subversivo porque no hemos logrado que los medios de comunicación en Chile hagan una sola crítica del libro de Daniel. Y hay que decirlo aquí, y deben ustedes correr una voz. Vayamos como en Fahrenheit 451, que había que contarse los libros desde la Ilíada y la Odisea hasta el último tratado de Einstein, había que contarlo de viva voce. Aquí vamos por el mismo camino. Ni un solo medio. Debo decir que en Europa la televisión de un gobierno de derechas y la radio nacional de un gobierno de derechas le ha dado micrófono libre a Daniel. Aquí no conseguimos que ninguna cadena de televisión inviten a Daniel a hablar del libro y por lo tanto de la profundidad, no de la superficie del día a día, de lo contingente. Por eso tengamos aquí debate serio, ¿no? Y no hablemos de superficialidades. Debate tan serio como que Valeria Varas, cuando la editora de Material Media, una exiliada por Pinochet y formada en Italia, cuando quiere invertir aquí su capital humano, etcétera, etcétera, encuentra muchas más dificultades que en Europa, por ejemplo. Y esto no es etnocentrismo, es anunciarles a ustedes que este libro es tan bueno que las 3 editoriales más importantes del mundo en temas de historia, ensayo político, etcétera, y especializadas en Medio Oriente, están en este momento esperando si hay la posibilidad de editar el libro en inglés.
cosa que en cualquier otro país ya estaría en marcha porque el gobierno se habría encargado, fuera Francia, fuera Inglaterra, fuera Italia, fuera Alemania, de que este libro sea económicamente viable en inglés. Esperemos que aquí el gobierno tenga la sensibilidad, sea por vía bibliotecas, por la vía que sea, para ese pequeñito coste marginal, hacer que podamos competir con las enormes fuerzas que tiene el sionismo, que sí facilita la creación y difusión de libros en unas cantidades que, salvo que ustedes vayan a Frankfurt a la feria, cosa que no les aconsejo porque es para profesionales, verían la enorme cantidad de títulos que hay, mientras que libros desde la óptica, no voy a decir neutral porque es combativa, pero rigurosa, como el de Daniel, no los hay. Y finalmente, en un esfuerzo que es singular también, porque no lo hay en otros 20 países de habla española en América, hoy empieza a funcionar la web www.palestina crónica de un asedio.com. Utilícenla porque van a encontrar en el presente y en el futuro muchísima información, actualidad, informaciones de otros mundos, etc. Quien quiera la palabra, por favor, que levante la mano. Nuestra colega y compañera Silvana le acercará el micro, con objeto de que se oiga para todos. Tengan en cuenta que a efectos de facilitarle el trabajo a la CIA y a los servicios sionistas, este acto está siendo grabado en vídeo y en audio, para que no haya dudas. Lo malo es que nosotros también tenemos la copia y esa va a estar guardada. Por favor, identifíquense brevísimamente y pregunten lo que quieran preguntar, que contestaremos con absoluta crueldad y claridad. Bueno, muy buenas noches. Primero felicitar a Daniel por el libro. Mi nombre es Sebastián Anich Jadwe, compartimos el apellido además. Yo soy estudiante actual de... ¿No se oye? Bueno, me presento nuevamente. Mi nombre es Sebastián Anich Jadwe. No calles de socio. Felicitarlo primero por el libro. Ahora yo estoy en la Academia Diplomática de Chile y mi pregunta es ¿qué te ha parecido en definitiva la reacción de la Cancillería chilena y los comunicados dentro del margen de actuación que puede desarrollar la diplomacia? Si es que tienes algún grado de esperanza de que ese puede ser el camino. Gracias. Para ser honesto, me ha parecido que lleva una dirección correcta, pero que ha sido insuficiente y tibia. En el sentido de que otros países que tienen mucho menos comunidad palestina que esta, que tienen mucho menos relación con la realidad palestina que el nuestro, se han atrevido a expulsar al embajador de Israel, incluso a cancelar las relaciones diplomáticas. Pero estimo que la subordinación, tanto en materias de política y estrategia de defensa, como de política exterior, que nosotros tenemos tanto de Norteamérica como de Israel, impide que los gobiernos chilenos, cualquiera sea su signo, puedan avanzar hacia posiciones más comprometidas con la violación a los derechos humanos. De hecho, duele mucho que en Chile muchos partidos políticos y gobiernos, muchos políticos incluso, que han estado siempre comprometidos con los derechos humanos acá en Chile, ¿no?, permitan que comunicadores sociales de sus tribunas abracen la teoría del empate, ¿no?, y llamen a las partes, ¿no?, a detener la escalada de violencia y hacer esfuerzos para proteger a la población civil. La verdad que una declaración de ese orden
a mí me avergüenza un poco, ¿no? Y me duele también. Yo creo que en cualquier parte del mundo, si pasara lo que pasó en Gaza, lo que ha pasado en Cisjordania, la ocupación de 60 días, la respuesta del mundo sería significativamente distinta, salvo en Palestina. Allí, por favor. Hola, buenas noches. Tú te referiste a algo que me parece importante y por eso lo voy a señalar, quizás apuntando a los aspectos más generales. Sebastián Drago, mi nombre. Hablaste de las identidades asesinas. Yo no había escuchado nunca del concepto, pero creo que entendí más o menos cuál era la intención con que lo enunciaste. Y yo tengo la impresión que más que hablar de identidades asesinas, podemos hablar del asesino que está cobijado en toda identidad, potencialmente. Lo planteo en estos términos porque creo que hablar de identidades asesinas significa transformar la propia referencia a la identidad también en una razón, un motivo de repudio, es decir, en una identidad asesina por respuesta a las identidades asesinas, en una dialéctica autodestructiva. Bueno, mi pregunta es, ¿qué crees tú? ¿Cuál crees tú que es la manera, y no lo estoy planteando en términos psicológicos, de contener, si compartes la opinión, ese asesino cobijado en toda identidad? Porque creo que si hay una posibilidad quizás de solución, radica en que podamos de alguna manera darnos cuenta de los caminos que tenemos para poder evitar que la identidad de cada quien se transforme en un asesino de las identidades de los otros. Gracias. El camino es sencillo. Voy a hacer referencia. El concepto de identidad asesina está acuñado en un libro de la misma Luz, que es un escritor libanés, que es historiador, ¿no? Que tiene un libro que se llama así, que es mucho más elocuente que yo en explicar cuál es el concepto que está detrás. Pero tiene que ver con eliminar desde uno, ¿no? Cualquier identidad construida desde una sola variable. Y comenzar a hacer esfuerzos significativos por aceptar la construcción multivariable y multifocal de las identidades. Esto necesariamente lleva a un tránsito desde sociedades que pretenden autodefinirse desde una o muy pocas identidades, y que esto lleva incluso a una autodestrucción, porque quien se define desde una sola identidad termina por cercenar parte de la propia, ¿no? Yo no creo que exista nadie en este planeta hoy que pueda definirse a partir solo de una identidad, ¿no? Yo en particular soy chileno, soy palestino, soy comunista, soy masón, soy de origen cristiano, ¿no? Soy arquitecto, soy sociólogo, soy licenciado en gestión de calidad total. Y entre todo eso, uno ya siente un poco de pudor de discriminar a alguien. ¿No? Pero cuando uno apuesta a autodefinirse desde una sola variable, es cuando contribuye a esta solidificación de esta identidad asesina. Yo creo precisamente que el tomar conciencia de la pluralidad y del valor de la diferencia es el camino. Cuando uno toma conciencia del valor de la diferencia, se aleja del pensamiento mágico, del pensamiento fundamentalista y del pensamiento nacionalista, o más bien, desde una perspectiva aún más amplia, de cualquier fundamentalismo, sea este religioso o nacional, ¿no? Yo percibo, al menos mi tesis, es que la izquierda tiene más facilidad para abrazar este tipo de pensamiento que las fuerzas más conservadoras. No hablo de determinada izquierda, ni hablo de determinado partido, sino que la izquierda, por su tendencia natural hacia la aceptación del cambio, porque lo enseña la dialéctica, lo único permanente es el cambio. Cuando uno se convence y comienza a actuar en consecuencia, asumiendo que lo único permanente es el cambio, uno no puede atarse a ninguna identidad que te pueda llevar, ni siquiera la más mínima tentación, ¿no?, de afirmar tu existencia a partir de la negación de otra. O si efectivamente alguien piensa que alguna guerra puede ser santa,
Entonces, pero yo conozco gente que hace 2000 años repite todas las semanas en la iglesia que bienaventurados son los pobres y que nunca ha tenido ninguna intención de vivir como pobre. Entonces, hay un contexto y hay un cúmulo de ideología detrás de toda esta forma univariable de leer el mundo que no está conduciendo hacia la sociedad que necesitamos y que efectivamente debe arribar a la valoración de la diferencia.